Conclusión. La invitación. Capítulo 11. La arquitectura de la voluntad. Elegir en la bifurcación. Voluntad superior vs voluntad propia. El marco último. Toda la arquitectura desarrollada a lo largo de esta obra converge, finalmente, en un punto de simplicidad radical. No una simplicidad pobre, sino una simplicidad esencial. Toda vida consciente se define por la orientación de su voluntad. Antes de la ley y de la política, antes de la moral y de la economía, antes incluso del bien y del mal tal como suelen entenderse, existe una elección silenciosa que se renueva instante a instante. Esa elección no es entre opciones externas, sino entre dos modos de situarse frente a la realidad misma. El viaje a través de este tomo ha desentrañado mecanismos históricos, desmontado usurpaciones semánticas y expuesto la anatomía de un sistema de dominación milenario. Sin embargo, toda esta arquitectura compleja descansa sobre un axioma simple, una bifurcación tan fundamental que determina la naturaleza de cada acto consciente. Es el marco último desde el cual toda la realidad humana puede ser entendida y evaluada. La relación entre la voluntad superior y la voluntad propia. La voluntad superior no es una entidad personal, ni una autoridad externa, ni un mandato que deba obedecerse. Es el principio de coherencia del orden total, la inteligencia inmanente que articula la relación entre causa y consecuencia, entre acción y manifestación, entre parte y totalidad. No ordena. Opera. No exige. Responde. Es la ley viva que se expresa como equilibrio dinámico, como ajuste constante, como armonía posible entre todas las formas de vida cuando ninguna intenta ocupar un lugar que no le corresponde. La voluntad superior no es un capricho divino, ni el mandato de una deidad personal, ni un destino ciego. Es la expresión dinámica de la ley natural, la inteligencia ordenadora intrínseca a la estructura de lo real. Es el principio que hace que la semilla sepa convertirse en árbol, que toda acción genere una consecuencia proporcionada, que el cosmos sea un cosmos, orden, y no un caos. La voluntad superior es el orden mismo en su fluir creativo y restaurador. Es impersonal, universal, matemática en su justicia e infalible en su operación. La voluntad propia, por su parte, es el don distintivo del ser consciente. Es la capacidad de elegir, de orientar la acción, de iniciar causas. No es, en sí misma, un problema ni una falla. Es la condición misma de la libertad. El error no está en poseer voluntad propia, sino en desconocer su lugar dentro del orden mayor. Cuando la voluntad propia se reconoce como parte y coopera con el todo, se vuelve instrumento de alineación. Cuando se absolutiza y se erige como principio último, se transforma en fuerza de imposición. Aquí se traza la bifurcación fundamental. La voluntad propia es la capacidad humana de elección, intención y acción dirigida. Es el poder de la conciencia para fijar un fin y movilizar energía hacia él. En sí misma, esta facultad no es ni buena ni mala. Es el instrumento de la libertad y la creatividad, la chispa que permite a un ser consciente participar en la configuración de su existencia. En un camino, la voluntad propia escucha a la voluntad superior. Observa las consecuencias, aprende de la realidad, ajusta su acción. No abdica de su libertad, sino que la afina. Esta es la senda de la alquimia. La transformación interior que permite que la acción humana se convierta en prolongación consciente del orden natural. En este camino, los derechos no se reclaman ni se conceden. Emergen como el espacio natural de toda acción que no inicia daño. La libertad no se defiende con fuerza. Se sostiene con coherencia. En el otro camino, la voluntad propia se sustituye a la voluntad superior. Decide por sí misma que debe ser, independientemente de las consecuencias. Interpreta la realidad como materia prima para sus fines. Este es el inicio de la hechicería. La ciencia de la influencia usada sin orientación superior. Aquí, el daño no es un accidente, sino un resultado inevitable. La necesidad de dominar aparece como respuesta al miedo de perder control, y la obediencia se convierte en refugio frente a la responsabilidad de elegir. Este marco no es moralista ni acusatorio. No divide a la humanidad entre buenos y malos, iluminados y perversos. Describe una estructura, no una identidad fija. Todo ser humano oscila, aprende, cae y corrige.
La bifurcación no es un evento único del pasado. Es una elección renovada en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Elegir la voluntad superior no implica sumisión ni pasividad. Implica confianza ontológica. Confiar en que el orden no necesita ser forzado, en que la verdad no necesita ser impuesta, en que la vida no necesita ser administrada. Elegir la voluntad propia como principio absoluto, en cambio, implica una carga creciente. La de sostener artificialmente un orden que no se apoya en la realidad, la de corregir con fuerza lo que se ha desajustado por imposición, la de huir constantemente de las consecuencias. Por eso, esta obra no concluye con una consigna ni con un programa. Concluye con una invitación lúcida. No a creer, sino a observar. No a obedecer, sino a discernir. No a luchar contra el artificio, sino a retirar la voluntad de su servicio. La arquitectura de la voluntad es el marco último porque nada puede reemplazarla. Ninguna reforma externa puede compensar una orientación interior equivocada. Ninguna revolución política puede producir un orden que los individuos no encarnan. Y, al mismo tiempo, ninguna estructura de dominación puede sostenerse indefinidamente cuando suficientes voluntades dejan de alimentarla. La bifurcación. Alineación o imposición. La invitación es simple, pero no superficial. Detenerse en la bifurcación, mirar con honestidad y elegir conscientemente. Elegir cooperar en lugar de imponer. Elegir comprender en lugar de controlar. Elegir no iniciar daño. En esa elección, silenciosa e íntima, comienza, una y otra vez, el verdadero gran trabajo. El conflicto eterno, la fuente de toda alquimia y toda hechicería, surge en el punto donde estas dos voluntades se encuentran. La voluntad propia, al ser una fuerza consciente, debe orientarse. Y solo existen dos orientaciones fundamentales, dos caminos irreconciliables. 1. La alineación, el camino alquímico. La voluntad propia se somete a un riguroso proceso de purificación, salv. Su objetivo deja de ser la afirmación autónoma y se convierte en la comprensión. Busca discernir, mediante la observación y la introspección, cuál es la corriente de la voluntad superior en una situación dada. Luego, aplica su poder de elección y acción para facilitar la manifestación de ese orden, para cooperar con la corriente, para eliminar los obstáculos que la obscurecen. Su lema es: no se haga mi voluntad, sino la tuya, donde tuya es la ley de coherencia del todo. Aquí, la voluntad propia no se anula. Se afina hasta volverse un instrumento perfecto del principio. 2. La imposición, el camino hechiceril. La voluntad propia se erige a sí misma como soberana última y criterio final. Considera la voluntad superior, la ley natural, no como un orden sagrado con el que cooperar, sino como un conjunto de fuerzas neutras que pueden ser explotadas, manipuladas o suplantadas. Su objetivo no es comprender el flujo para navegarlo, sino dominar la corriente para que sirva a sus deseos, ambiciones o ansias de control. Utiliza el mismo conocimiento de los principios, pero para interponerse entre la voluntad superior y los demás, creando desvíos y represas artificiales que redirijan la energía de la realidad hacia sus fines particulares. El marco último para juzgar toda acción. Este no es un conflicto filosófico lejano. Es la brújula práctica para evaluar cualquier decisión, propia o ajena, personal o institucional. Ante cualquier acto, podemos preguntar: ¿busca este acto alinearse con las consecuencias naturales, restaurar la claridad, facilitar el florecimiento según la naturaleza de las cosas? Alineación alquimia. ¿Busca este acto imponer un resultado, torcer las consecuencias, obtener una ventaja particular bloqueando el aprendizaje natural o externalizando el daño? Imposición hechicería. Este marco ilumina con claridad meridiana fenómenos aparentemente dispares. Un acuerdo voluntario entre vecinos para respetar los frutos de sus huertos y ayudarse mutuamente en su defensa refleja alineación. Surge del reconocimiento espontáneo de un principio natural, la propiedad como extensión del trabajo, y se sostiene por la cooperación consciente y la reciprocidad. Un decreto estatal que, so pena de cárcel, exige la transferencia forzosa de una parte de esos frutos, impuestos, refleja imposición. Surge de la voluntad particular de un grupo que se arroga la autoridad para violar el mismo principio que dice reconocer,
sustituyendo el acuerdo voluntario por la coerción. Una enseñanza que estimula la pregunta y el discernimiento es alquímica. Una educación que exige obediencia acrítica a un dogma es hechiceril. Un acto de autodefensa proporcional es una cooperación con el orden natural de la preservación de la vida. Un acto de agresión iniciada es una imposición sobre ese mismo orden. El hechicero opera bajo la ilusión metafísica de que su voluntad propia es autónoma y autosuficiente. Cree que puede definir la realidad desde su propio fuero interno. El alquimista, tras la disolución del ego, comprende la verdad. La voluntad propia es siempre interdependiente. Es un nodo en una red causal. Su fuerza y su legitimidad no provienen de su aislamiento, sino de la calidad de sus conexiones, de su sintonía con la voluntad más amplia que la contiene y la trasciende. Por lo tanto, el marco último no nos obliga a elegir entre tener voluntad o no tenerla. Nos obliga a elegir qué tipo de relación queremos que nuestra voluntad tenga con la fuente de todo orden. ¿Será la relación del canal limpio con el manantial o la relación del dique con el río? La primera conduce a la soberanía en el servicio. La segunda, a la tiranía en la fatiga perpetua. Esta es la arquitectura fundamental de la elección humana. Todo lo demás, la política, la economía, la ética, la vida personal, es una consecuencia de esta elección primordial, repetida en cada instante de conciencia. Reconocer este marco es adquirir la herramienta definitiva para el discernimiento. Y es el primer paso necesario para aceptar la invitación que este tomo extiende. La de emprender, de una vez por todas, el único trabajo que puede redimir nuestra estancia en este mundo. El de alinear nuestra pequeña voluntad con la gran voluntad que la hizo posible. El flujo natural. De la alineación surgen los derechos. De la imposición, el daño. Nada de lo expuesto en esta obra funciona por decreto ni por convención. No hay saltos arbitrarios entre causa y efecto, ni rupturas caprichosas en la estructura de la realidad. Todo fluye. Y ese flujo, silencioso, constante, inexorable, es el que permite comprender, sin ambigüedad, porque los derechos y el daño no son construcciones humanas opuestas, sino resultados naturales de dos orientaciones distintas de la voluntad. La dinámica fundamental de la realidad no es estática, sino fluvial. Existe una corriente de coherencia, un flujo natural que es la voluntad superior en acción constante, tejiendo y restaurando el orden a través de la ley de causa y efecto. La posición que adopte la voluntad humana frente a este flujo determina no solo la moralidad de sus actos, sino la misma naturaleza de lo que experimenta como derecho o agravio. Este principio resume la mecánica cósmica de la elección. La alineación genera derechos como fruto espontáneo. La imposición genera daño como consecuencia inevitable. Cuando la voluntad propia se alinea con la voluntad superior, no elige derechos como quien selecciona opciones en un catálogo. Los derechos aparecen como consecuencia espontánea de una acción que no inicia daño. No hay necesidad de invocarlos, defenderlos o justificarlos. Simplemente se ejercen, del mismo modo en que el cuerpo respira cuando no hay obstrucción. El derecho no es un objeto ni un título. Es el campo de movimiento libre que se abre cuando ninguna acción invade, roba o lesiona las 5 dimensiones fundamentales de otro ser sintiente. Este flujo es impersonal. No depende de la intención declarada ni de la autoimagen moral del individuo. Un acto está alineado o no lo está. Si no inicia daño, pertenece al ámbito del derecho. Si inicia daño, queda fuera de él. La alineación no necesita vigilancia externa porque se autorregula mediante la percepción de las consecuencias. El alquimista no actúa bien para ser recompensado. Actúa coherentemente porque ve. Y porque ve, no puede hacer otra cosa sin violentarse a sí mismo. De esta alineación surge un orden que no requiere imposición. La seguridad emerge de la confianza y la capacidad compartida. La vida se despliega sin miedo a ser sacrificada. La voluntad se expresa sin coacción. La propiedad circula según el trabajo y el intercambio voluntario. La verdad se busca porque no hay nada que ocultar. Este orden no es frágil. Es resiliente, precisamente porque no depende de estructuras coercitivas para sostenerse. En sentido inverso, cuando la voluntad propia se impone, el daño no aparece como una anomalía ocasional, sino como un flujo inevitable.
La imposición, por su propia naturaleza, requiere tomar lo que no pertenece. Tiempo, cuerpo, recursos, decisiones, sentido. La hechicería no falla cuando produce daño. Cumple su función. Donde hay imposición, hay robo. Donde hay robo, hay ruptura del orden. Y donde hay ruptura del orden, las consecuencias comienzan a acumularse, aunque no sean visibles de inmediato. El daño tampoco necesita ser intencional para ser real. Puede estar legalizado, normalizado, burocratizado. Puede ejecutarse, por el bien común, o, siguiendo órdenes. Nada de eso altera su naturaleza. La realidad no responde a las narrativas. Responde a los actos. La voluntad superior no castiga, pero ajusta. No condena, pero restaura el equilibrio cuando las condiciones maduran. Por eso el daño siempre regresa, no como venganza, sino como consecuencia geométrica. Aquí se revela la falacia central del orden artificial. Creer que se puede administrar el daño sin recibir sus efectos. Creer que la imposición puede sostener un orden estable. Creer que los derechos pueden existir desconectados de la alineación interior. Todo el aparato del artificio está diseñado para sostener esa ilusión el mayor tiempo posible. Pero el flujo no se detiene. Solo se aplaza la manifestación. Por eso, esta distinción no es ideológica ni jurídica. Es ontológica. No se trata de qué sistema político se prefiera, sino de cómo opera la realidad cuando se la respeta o se la contradice. Los derechos no son una meta que se alcanza. Son el estado natural de una voluntad alineada. El daño no es un error que se corrige con más control. Es la señal de una voluntad desalineada que insiste en imponerse. Comprender este flujo es comprender por qué ninguna reforma externa puede producir libertad duradera sin transformación interior, y porque toda práctica alquímica, por silenciosa que sea, tiene efectos que trascienden al individuo. Cada acto alineado amplía el campo del derecho. Cada acto de imposición densifica el campo del daño. La invitación final no es, entonces, a luchar contra el daño, sino a retirar la causa que lo genera. No a reclamar derechos, sino a habitar la alineación de la que brotan. Porque allí donde la voluntad coopera con el orden, la libertad no necesita ser defendida. Simplemente sucede. De la alineación surgen los derechos. La libertad como estado natural. Los derechos no son concesiones sociales, ni inventos legales, ni privilegios otorgados por una autoridad. Son la experiencia subjetiva de vivir en coherencia con el flujo natural. Emergen de manera automática e indisputable cuando la voluntad individual se alinea con la voluntad superior y su acción se rige por el criterio apofático. 1. El derecho como consecuencia, no como premisa. Un ser que no inicia daño, es decir, que no agrede la vida, la propiedad, la voluntad o la verdad ajena, experimenta la libertad como un hecho, no como una solicitud. Su acción legítima no encuentra resistencia en el orden natural, sino cooperación. La capacidad de pensar, hablar, asociarse, crear y disfrutar del fruto de su trabajo no es algo que tenga. Es algo que ejerce como parte del flujo. Estos derechos son simplemente la contraparte subjetiva de una acción objetivamente coherente. 2. La soberanía personal es el único garante. En este estado de alineación, la garantía del derecho no reside en un documento o una institución externa, sino en la propia capacidad de defender lo que es legítimo, autodefensa, y en la red de cooperación voluntaria que se forma naturalmente entre quienes también operan en coherencia. La seguridad, la justicia y la legitimidad son propiedades emergentes de un sistema de seres alineados, no servicios administrados por un arch. 3. El derecho es la respiración del orden. Así como el pulmón no tiene derecho al aire, sino que simplemente respira cuando no hay obstrucción, el ser alineado no tiene derechos. Ejerce su libertad natural mientras no obstruya el flujo vital de los demás. Los llamados derechos son solo la descripción de este estado de funcionamiento óptimo dentro del orden total. De la imposición surge el daño. La coacción como fractura en el flujo. La imposición, el acto de la voluntad hechiceril, es, por definición, una interrupción violenta del flujo natural. Introduce una fuerza contraria a la corriente de coherencia,
creando una turbulencia que se manifiesta como daño objetivo. 1. El daño como disonancia causal. Cuando una voluntad intenta torcer la realidad para servir a un interés particular, necesariamente debe violar el principio de no agresión. Debe tomar lo que no le pertenece, restringir una acción que no inicia daño, falsificar una verdad o quebrar una voluntad. Este acto es un nudo en la tela causal, una disonancia que genera consecuencias negativas, miedo, pérdida, resentimiento, desequilibrio, que se propagan por el sistema. 2. La inversión perversa. El orden artificial, producto de la imposición sistematizada, realiza entonces una inversión diabólica. Presenta el daño que él mismo genera como la justificación para su existencia. Crea inseguridad mediante el monopolio de la fuerza, y luego se ofrece como protector. Crea pobreza mediante la expropiación, y luego se presenta como benefactor. El derecho degenera así en un permiso gracioso que el poder concede a cambio de sumisión, ocultando que fue el poder quien primero violó el derecho natural. 3. El daño es inherente a la imposición. No existe una imposición benigna. Cualquier acto que requiera coerción para realizarse, por definición, está iniciando daño, al restringir la voluntad o apropiarse de la propiedad ajena. Por tanto, el daño no es un efecto colateral de la hechicería. Es su marca de fábrica, su producto esencial. Los 5 robos estructurales son la catalogación de este daño sistémico. La bifurcación como generadora de realidades. Así, la elección en la gran bifurcación no es solo moral o espiritual. Es generativa de realidades sociales concretas. Elige la alineación, el camino del alquimista, y participarás en un flujo donde la libertad, la responsabilidad y la cooperación dan forma a un orden espontáneo. Los derechos serán la atmósfera en la que respiras, y tu tarea será mantener tu propia coherencia para no contaminarla. Elige la imposición, el camino del hechicero, ya sea como agente activo o como súbdito consentidor, y participarás en un sistema que genera daño como su modo de operación. Vivirás en un mundo de permisos, prohibiciones, luchas de poder y miedo, donde lo que llamas derechos será siempre precario, otorgado irrevocable por un poder superior. El flujo natural es indiferente a nuestra elección. Sigue su curso. Pero nuestra experiencia dentro de él depende por completo de si nadamos a favor de la corriente o intentamos, en vano, desviarla. Esta es la ley última de la arquitectura de la voluntad. Alinearse es acceder a la plenitud del ser. Imponer es condenarse a generar y sufrir el daño que se pretendía evitar. La responsabilidad radical. La elección es constante e individual. Si todo lo anterior es verdadero, entonces se impone una consecuencia ineludible. No existe refugio posible para la responsabilidad. No puede desplazarse hacia el Estado, la cultura, la educación, la historia, la familia ni las circunstancias. Tampoco puede diluirse en estructuras colectivas, mayorías estadísticas o mandatos impersonales. La arquitectura de la realidad, tal como ha sido expuesta, conduce a una afirmación tan simple como implacable. Cada ser consciente es responsable de la orientación de su propia voluntad, en cada acto, en cada palabra y en cada omisión. La responsabilidad aquí no es jurídica ni moral en el sentido convencional. No es la culpa que se asigna desde afuera ni el peso psicológico que aplasta al individuo. Es una responsabilidad ontológica. La constatación de que toda acción nace de una elección interior y pone en movimiento un flujo causal que no puede ser delegado ni cancelado. Nadie puede elegir por otro, y nadie puede recibir por otro las consecuencias últimas de lo elegido. El marco de la gran bifurcación y la dinámica del flujo natural conducen a una conclusión ineludible y que constituye el corazón mismo de la invitación alquímica. La responsabilidad radical. Esta no es una responsabilidad social, legal o moral en el sentido convencional. Es una responsabilidad ontológica, anterior a cualquier contrato o norma. Es la carga y la dignidad de saberse el único e irreductible autor de la propia posición dentro del flujo. No hay refugio, no hay delegación posible, no hay sistema que pueda absorberla. La elección entre alineación e imposición es constante, y su locus es siempre el individuo consciente. Esta responsabilidad es radical porque no admite excepciones estructurales. El orden artificial ha construido innumerables dispositivos para suspenderla. Cumplía órdenes, era la ley,
Todos lo hacen, no había alternativa, es el sistema. Todas estas fórmulas cumplen una misma función hechiceril: interrumpir la percepción del vínculo entre voluntad, acto y consecuencia. Pero la interrupción es solo psicológica. El vínculo real permanece intacto. La realidad no reconoce excusas, solo causas. La elección no ocurre una vez en la vida ni en momentos solemnes. No se limita a grandes decisiones visibles. La elección es constante, microscópica, cotidiana. Está presente en cómo se obtiene el sustento, en cómo se habla cuando nadie observa, en que se tolera por comodidad, en que se calla por miedo, en que se justifica para evitar el conflicto interior. Cada uno de estos gestos orienta la voluntad hacia la alineación o hacia la imposición, hacia la alquimia o hacia la hechicería. No elegir conscientemente no es una suspensión de la responsabilidad. Es ya una elección. La inercia, la pasividad y la delegación automática de criterios son formas de orientación voluntaria, aunque el individuo no las reconozca como tales. La voluntad que no se gobierna a sí misma será inevitablemente gobernada desde afuera, y esa cesión también genera consecuencias. La neutralidad es una ilusión. En la bifurcación, incluso quedarse inmóvil implica ser arrastrado por una de las corrientes. Esta comprensión disuelve definitivamente la figura del Salvador externo. Ningún líder, ninguna revolución, ninguna reforma institucional puede sustituir la elección interior. Pueden crear condiciones más o menos favorables, pero no pueden alinear una voluntad ajena. Del mismo modo, ningún tirano, ningún sistema, ningún artificio puede obligar a un individuo a iniciar daño en su interior. Solo puede presionarlo, tentarlo o castigarlo. El acto último siempre nace de un consentimiento, explícito o implícito. Aquí reside tanto el peso como la dignidad de la condición humana. La responsabilidad radical no es una condena. Es la prueba de la soberanía esencial del ser consciente. Significa que, incluso en los contextos más opresivos, existe un espacio irreductible de elección que ninguna estructura puede ocupar. Y significa también que no hay transformación real sin asumir ese peso, sin renunciar a la comodidad de culpar al exterior por lo que se decide sostener desde dentro. Aceptar esta responsabilidad es el umbral final del gran trabajo. No como heroísmo ni como pureza moral, sino como lucidez. Es vivir sabiendo que cada acto cuenta, no porque alguien lo vigile, sino porque la realidad responde. Es comprender que la libertad no se reclama ni se otorga, sino que se ejerce en la orientación constante de la voluntad. Y que, en última instancia, nadie camina el sendero de la alineación o de la imposición en lugar de otro. La bifurcación no está en la historia ni en la política. Está en cada ser, aquí y ahora. Y la elección, silenciosa pero irrevocable, nunca se detiene. El desmantelamiento de las excusas estructurales. El orden artificial es, en gran medida, una gigantesca maquinaria para externalizar y diluir la responsabilidad individual. Ofrece una red de coartadas institucionales en las que el yo hechiceril puede esconderse. Yo solo cumplía órdenes. Transferencia a la jerarquía. Así son las reglas. Transferencia al sistema. Todos lo hacen. Transferencia al colectivo. Es por una causa mayor. Transferencia a una abstracción. No tenía otra opción. Transferencia a las circunstancias. La responsabilidad radical desactiva estas excusas en su raíz. Reconoce que, ante la bifurcación última, las órdenes, las reglas, las costumbres y las circunstancias son solo contexto. La decisión de cómo responder a ese contexto, ya sea alineándose con el principio o sometiéndose /diagonal imponiendo la imposición, recae íntegra y exclusivamente en el individuo. Un soldado que ejecuta una orden injusta, un burócrata que aplica una ley depredadora, un ciudadano que paga un impuesto coercitivo por miedo, han tomado una decisión. Puede ser una decisión comprensible, cobarde o calculada, pero es su decisión. Atribuir la autoría a una entidad abstracta, el Estado, la empresa, la sociedad, es un acto de autoengaño hechiceril. La constancia de la elección. La microbifurcación. La responsabilidad radical no es un pacto que se firma una vez. Es un estado de atención perpetua. La gran bifurcación no es un evento épico que ocurre una vez en la vida.
Es una microbifurcación que se repite en cada instante de conciencia y en cada acto volitivo, por pequeño que sea. ¿Promuevo esta conversación hacia la claridad o hacia la confusión? ¿Uso este recurso de manera cooperativa o acaparadora? ¿Digo esta verdad incómoda o me escondo en una mentira cómoda? ¿Respeto este límite ajeno o lo traspaso porque puedo? En cada uno de estos micromomentos, la voluntad se orienta, consciente o inconscientemente, hacia la alineación o hacia la imposición. La responsabilidad radical es la decisión de hacer consciente esta elección constante, de someter cada intención al filtro del criterio apofático y de la coherencia con el orden total. Es el ejercicio exhaustivo de la soberanía interior. La individualidad del locus. No hay colectivo que elija. La responsabilidad no puede ser colectivizada sin caer en la ficción hechiceril. Los colectivos, naciones, pueblos, organizaciones, no tienen voluntad consciente. Son estructuras. Solo los individuos eligen. La frase, nosotros decidimos, es casi siempre un velo que oculta la dinámica de imposiciones y sumisiones que la hizo posible. Por tanto, el trabajo de alineación es intransferiblemente individual. Nadie puede realizar tu gran trabajo por ti. Nadie puede purificar tu intención, disolver tu ego hechiceril o integrar tu conciencia con el todo en tu lugar. La comunidad de alquimistas no es un rebaño con un pastor. Es una constelación de soberanos interiores, cada uno de los cuales ha asumido la carga plena de su propia orientación en el flujo. La cooperación genuina solo es posible entre quienes han aceptado esta responsabilidad radical, porque solo entonces la interacción puede darse entre voluntades íntegras, no entre fragmentos dependientes. La responsabilidad como emancipación. Paradójicamente, esta responsabilidad radical, que parece una carga insoportable, es la fuente de la única libertad real. Al aceptar que soy el único autor de mi posición frente al flujo natural, recupero mi agencia por completo. Ya no soy un efecto pasivo de las circunstancias, las leyes o la voluntad de otros. Me convierto en causa. Si estoy sometido, es porque elijo, por miedo, comodidad o ignorancia, no ejercer mi soberanía. Si estoy alienado, es porque elijo no examinar mis condicionamientos. Si participo en un sistema depredador, es porque elijo no buscar o construir alternativas coherentes, por difíciles que sean. Esta toma de conciencia es demoledora, pero también es liberadora. Significa que el cambio, el único cambio que importa, no depende de reformar primero el mundo exterior, sino de ejercer incesantemente mi capacidad de elegir la alineación, aquí y ahora, sin importar cuán adverso sea el contexto. Es la práctica de la independencia espiritual. Conclusión del capítulo 11. La arquitectura de la voluntad culmina en este punto de no retorno. La constatación de que, en última instancia, no hay nada que debatir con el hechicero, ni sistemas que derrocar, sino únicamente una elección personal, constante e intransferible que debe ser hecha una y otra vez en el silencio de la propia conciencia. La invitación a este nivel de responsabilidad es la invitación final y más exigente. Es la llamada a dejar de ser un personaje en el drama del artificio y a convertirse, por fin, en el autor consciente de una vida alineada. A partir de aquí, cualquier paso que no nazca de esta aceptación radical será, simplemente, más hechicería.